Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy la emoción me embarga porque les traigo un vídeo que sé que los va a cautivar, especialmente a los apasionados de las novelas turcas y por supuesto, a los admiradores de la inigualable Demet Özdemir. Si son como yo, seguramente han seguido de cerca cada paso de Demet, desde sus actuaciones magistrales hasta su estilo impecable, que siempre marca tendencia. Y bueno, hoy tenemos una exclusiva que es todo un acontecimiento. Vamos a sumergirnos en una entrevista reveladora que Demet Özdemir concedió para Italia, donde compartió secretos, memorias íntimas y nos abrió su corazón de una manera que, créanme, es imperdible. Así que prepárense para una conversación fascinante, repleta de sorpresas y sobre todo, para conocer en profundidad a la persona detrás de la estrella. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchas más novedades, entrevistas y contenido que sé que les va a fascinar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Empecemos por lo básico, ¿quién es Demet Özdemir? Si son nuevos en el universo de las series turcas, o simplemente no están tan familiarizados, permítanme presentarles a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Demet ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma desbordante, su belleza natural y, por supuesto, su talento actoral excepcional. Seguro que la reconocen por sus roles icónicos en series como Erkencikus, donde interpretó a la inolvidable Sanem, una joven soñadora y llena de vida que enamoró a todos, o en Doğdu Une Kaderindir, donde nos regaló una actuación desgarradora y conmovedora como Zeynep, una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Demet es una actriz camaleónica, capaz de transitar por diferentes emociones y roles con una naturalidad asombrosa, consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca contemporánea. Esta entrevista exclusiva para Italia nos ofrece una perspectiva mucho más personal e íntima de Demet. Nos sumerge en su mundo interior, nos revela sus anhelos, sus sueños, los desafíos que ha enfrentado en su carrera y, lo más significativo, cómo ha evolucionado como persona a lo largo de los años. Es una Demet más auténtica, más vulnerable, y eso es precisamente lo que convierte esta entrevista en una experiencia inolvidable. Una de las cosas que más me impactó fue cómo Demet habló sobre sus inicios. Nos transportó a su infancia, a sus primeros contactos con el mágico mundo del espectáculo y cómo, desde una edad temprana, supo que quería dedicarse a la actuación. Es increíble escucharla hablar de ese sueño que la habitaba, de esa pasión que la impulsó a perseguir sus metas con determinación y a superar los obstáculos que se interponían en su camino. Nos contó cómo de niña, se sentaba frente al televisor y se imaginaba a sí misma interpretando diferentes personajes, soñando con algún día poder expresar sus emociones a través de la actuación. Parece que el camino no fue fácil, estuvo plagado de desafíos y sacrificios, pero su perseverancia, su inquebrantable determinación y su inmenso talento la llevaron a convertirse en la estrella que hoy todos admiramos. Nos reveló que desde muy joven, se esforzaba por tomar clases de actuación, por participar en obras de teatro escolares y por aprender todo lo que podía sobre el arte de la interpretación. Además, Demet compartió recuerdos muy personales sobre su familia y sus amigos. Nos habló de la importancia que tienen para ella, de cómo la apoyan incondicionalmente y de cómo le brindan la fortaleza para seguir adelante en cada paso que da. Es muy conmovedor ver cómo la familia y los amigos son su mayor soporte, su refugio, su ancla en un mundo a veces vertiginoso y lleno de exigencias, y escucharla hablar de ellos con tanto cariño, gratitud y orgullo. Nos contó anécdotas entrañables sobre su infancia, sobre cómo sus padres y hermanos la animaban a perseguir sus sueños y sobre cómo celebraban cada uno de sus logros, por pequeños que fueran. Nos reveló la importancia de mantener los lazos familiares, de valorar el tiempo que pasan juntos y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. También nos habló de sus amigos, de esos compañeros de vida que la acompañan en las buenas y en las malas, que la hacen reír, que la inspiran y que la ayudan a mantener los pies en la tierra. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Demet también se abrió sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera. Nos habló de la presión constante, de las críticas que a veces pueden ser destructivas y de las dificultades que implica mantenerse en la cima del éxito. Reveló cómo en ocasiones ha tenido que lidiar con la ansiedad, con la inseguridad y con las dudas sobre su propio talento. Es muy valiente por su parte compartir estas vivencias por Q.
Nos permite ver el lado humano de la estrella, la persona que, como todos nosotros, tiene sus miedos, sus inseguridades, sus momentos de vulnerabilidad y sus momentos de duda. Nos contó cómo ha aprendido a manejar la presión, a no tomarse las críticas de forma personal y a confiar en su instinto y en su talento. Nos reveló que en los momentos difíciles, se refugia en su familia, en sus amigos y en su trabajo, y que siempre busca la manera de aprender de sus errores y de seguir creciendo como actriz y como persona. En la entrevista, Demet también nos habló de sus proyectos futuros, de sus nuevos desafíos y de lo que le depara el futuro. Nos dio algunos detalles sobre sus próximos trabajos, y debo decir que la emoción me invadió completamente. Siempre está en constante búsqueda de nuevos retos, de roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, de personajes que la saquen de su zona de confort y que le permitan mostrar su versatilidad como actriz. Es una profesional incansable, una artista que siempre está en constante evolución, y eso es algo que admiro profundamente. Nos adelantó detalles sobre sus próximos proyectos, incluyendo películas y series, y nos dejó con la intriga de saber qué nuevos personajes interpretará y qué nuevas historias nos contará. Nos reveló que está trabajando en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de llegar a un público más amplio. Ahora, uno de los aspectos más interesantes y enriquecedores de la entrevista fue su visión sobre el amor y las relaciones. Demet nos contó sobre su perspectiva, sus experiencias, sus aprendizajes y cómo ha evolucionado en su forma de amar y de relacionarse con los demás. Y aquí es donde la entrevista se vuelve aún más personal, porque nos permite conocer a la Demet más íntima, la mujer que se enamora, que siente, que experimenta, que se equivoca y que aprende de sus errores. Es muy inspirador escucharla hablar de estos temas con tanta sinceridad, madurez y con la sabiduría que le ha otorgado la experiencia. Nos habló sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza en una relación, y sobre cómo el amor debe ser una fuente de alegría y de crecimiento personal. Demet también abordó el tema de su imagen pública y cómo maneja la fama y el reconocimiento. Nos habló de la importancia de mantenerse fiel a sí misma, de no dejarse influenciar por las críticas negativas y de ser auténtica en cada paso que da. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros, porque en un mundo donde la imagen y la apariencia a veces parecen serlo todo, ella nos demuestra que lo más importante es ser fiel a uno mismo, a tus valores y a tus convicciones. Nos contó cómo ha aprendido a lidiar con la exposición mediática, a proteger su privacidad y a mantener su esencia intacta. Nos reveló que a pesar de la fama, siempre trata de mantener los pies en la tierra, de rodearse de personas que la quieren por lo que es y de no perder de vista lo que realmente importa en la vida. Además, Demet habló con cariño sobre su relación con sus fans. Nos contó cómo la apoyan incondicionalmente, cómo le brindan su afecto y su cariño, y cómo son una parte fundamental de su éxito. Es muy bonito ver la conexión que tiene con sus seguidores, cómo los valora, cómo los respeta y cómo se siente agradecida por su apoyo incondicional. Nos reveló cómo lee sus mensajes, cómo se emociona con sus muestras de cariño y cómo trata de responder a sus inquietudes en la medida de lo posible. Nos contó que para ella, sus fans son como una gran familia, y que se siente afortunada de tenerlos en su vida. Y como no podía ser de otra forma, Demet también compartió anécdotas y recuerdos sobre su experiencia trabajando en diferentes proyectos y con diferentes actores. Nos contó anécdotas divertidas, recuerdos memorables y cómo ha aprendido de cada uno de ellos. Es una profesional que valora el trabajo en equipo, que se rodea de personas talentosas y positivas, y que siempre está dispuesta a aprender y a crecer. Nos habló sobre sus compañeros de reparto, sobre cómo ha establecido amistades duraderas con algunos de ellos, y sobre cómo ha aprendido de la experiencia de trabajar con diferentes directores y productores. Nos reveló que para ella, el trabajo en equipo es fundamental, y que siempre trata de crear un ambiente de armonía y de colaboración en el set. En resumen, esta entrevista exclusiva para Italia es una verdadera joya. Nos permite adentrarnos en el mundo de Demet Özdemir de una manera más profunda e íntima, y nos revela a una mujer talentosa, apasionada, auténtica y con un gran corazón. Su historia es una fuente de inspiración y nos recuerda que con esfuerzo, perseverancia y fe en uno mismo, podemos lograr nuestros sueños, superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Nos demuestra que detrás de la estrella, hay una persona de carne y hueso con sus miedos, sus sueños, sus anhelos y sus experiencias. Así que en este vídeo, hemos recorrido los momentos clave de la entrevista, destacando los aspectos más relevantes y emocionantes.
Hemos hablado de sus inicios, de sus sueños, de los desafíos que ha enfrentado, de su familia, de sus amigos, de sus amores, de sus proyectos futuros y de su relación con sus fans. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla tan especial, y que hayan podido conocer un poco más a fondo a la maravillosa Demet Özdemir. Bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir esta entrevista con ustedes y espero que se lleven una perspectiva más completa y cercana de la actriz que tanto admiramos. No se olviden de dejar sus comentarios, me encantaría saber qué les pareció la entrevista, qué fue lo que más les impactó, qué les gustaría saber sobre Demet y qué otros vídeos les gustaría ver en el futuro. Su opinión es muy importante para mí. Además, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima.